El capítulo 9 de Marcos dice la Biblia que Jesús tomó 3 discípulos más íntimos, 3 discípulos, y los llevó a un monte allí arriba, y dice que ahí en un momento la gloria de Dios descendió, sus vestidos quedaron blancos, dice que nadie lo podía lavar de esa manera, y apareció Moisés y Elías. Y después tuvieron que bajar. Podemos estar en un momento especial con el Señor, todo, pero mañana tenemos que bajar al valle. Mañana vamos a estar con los compañeros de trabajo, vamos a estar con los amigos, con los vecinos, con la gente. Y la mayoría tienen problemas. La mayoría de la gente está pasando dificultades, luchas, y el enemigo le dice: amén, amén, estás mal, seguís mal. Le dice eso, y la gente, nosotros somos los fusibles que podemos ir y ayudarle y darle una palabra de aliento, ¿no? Por eso que Jesús, después que estaba allí, baja, porque quedaron los 9 discípulos. Dice que en el versículo 14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, los 9, vio una gran multitud alrededor de ellos, y estaban los escribas, disputaban con ellos. ¿Quién eran los escribas? Son los que escribían no la Biblia, sino los comentaristas serían de esos tiempos. Eran los escribas, son los que más se oponían al ministerio de Jesús. Los fariseos y los escribas, ¿no? Y le seguían. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y el cual, donde quiera que le toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Qué papelón, ¿no? Para los discípulos que estuvieron con el Señor, que el Señor los mandó a echar fuera demonios y todos los demás. Ahora se encuentra con una dificultad. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que estudiar la palabra, leer la palabra, tener la palabra en nuestros labios, porque la palabra tiene poder. Nosotros podemos estar hablando con un amigo, y él es muy reacio a Dios, siempre habla en contra de Dios, pero está pasando un momento difícil de depresión, de angustias, y yo le regalé una Biblia, digo, empecé a leer, y me dice: a pesar que estoy mejor porque estoy leyendo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para nuestras vidas. Y tener un mensaje para la gente, un mensaje para la gente que está atribulada. Y dice, versículo 19, y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Qué tremendo, una palabra fuerte. ¿Hasta cuándo te voy a soportar? Imagínense si usted al pastor le dice: ¿hasta cuándo lo voy a soportar a usted? ¿Hasta cuándo? Ya llega el momento que tiene que estar maduro. Ya está el momento que ustedes estuvieron conmigo tanto tiempo. Porque ya vemos que el Señor se estaba por anunciar su muerte. Así que habrán pasado más de 2 años con Jesús. Pero Jesús le dice: ¿pero hasta cuándo? Y eso es lo que Dios nos habla esta mañana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar solamente recibiendo y nunca dando? Por eso necesitamos recibir, pero también tenemos que dar. Amén. Y lo importante, estaba pensando anoche, estaba orando, y que lo importante es orar con versículos bíblicos, apoyarnos en la promesa. Y cuando usted ora con versículos bíblicos, usted ora por sanidad. Usted dice: Señor, tú llevaste todas mis enfermedades en la cruz de Calvario, por tu llaga soy curado, ¿no? Entonces esas palabras quedan grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando pasamos momentos difíciles, podemos orar: Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y cuando tenemos miedo, tenemos el Salmo 91 para orar la palabra de Dios.
Amén. Por eso es importante nosotros conocer la palabra de Dios. Y va a ver como en un tiempo vamos a conocer muchos versículos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo estuvimos orando. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre. ¿Qué le preguntó? Veo que Jesús siempre le pregunta a la gente, quiere ver, porque Jesús sabía. Bueno, sabía Jesús. Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Jesús sabía. Jesús sabía cuántos días estaba Lázaro en la tumba. Jesús sabía dónde le pusieron. Jesús sabía si venía un ciego y dice, ¿qué quieres que te haga? Es pregunta obvia, ¿no? Pero porque Jesús quiere que nosotros hablemos con Él. Quiere interactuar con nosotros. Quiere hablar con nosotros. Dice, y digo, desde niño, y muchas veces le echan fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Es un versículo clave para nosotros. Al que cree, todo es posible. Tenemos que meditar en esa palabra. Que al que cree, todo es posible. Eso se nos graba en la mente. Nos despertamos en la noche y podemos meditar en ese versículo. Y cuando nos despertamos en la mañana, podemos meditar en esa palabra porque está en nuestros labios, en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Al que cree, todo es posible. Pero lo que llama la atención es el versículo que Jesús le dijo, ¿desde cuánto tiempo que está así? Y eso dice de niño, no dice la Biblia cuántos años tenía este muchacho. No sabemos si ya tendría 20 años, 30 años o 15 años, pero desde pequeño tenía ese problema. Pero ¿sabe qué? Una gran verdad. Pero por más que el diablo lo quería matar, él tenía un propósito con ese niño. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que el diablo muchas veces nos ha tratado de matar, aún algunos que quizás tuvieron una mamá que los quería abortar, por ejemplo, una mamá que los maltrataba, una mamá que los abandonó, un papá que los dejó y se sintieron solos. Pero hasta ese momento, pase lo que pasa, dice que cada tanto lo tiraban en el fuego, como dice, lo tiraban en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo. O sea que él sabía que el diablo lo quería matar. Si el diablo pudiera matar a nuestra esposa, a veces nos preocupamos, ¿qué nos puede pasar? Si el diablo pudiera matarnos, ya nos hubiera matado. Pero Dios está con nosotros y Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito con tu vida, por eso te guardó hasta hoy. Hasta el día de hoy, Dios ha estado contigo, Dios ha estado guardándote con tantas cosas que te pasaron, quizás algunos, muchas operaciones, otros que tuvieron accidentes, otros tuvieron, pero Dios siempre ha estado con nosotros, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con tu vida. Ahí te da, sí, ahora también. Porque dice, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que el diablo quizás te tiene con una enfermedad, te tiene con angustia, te tiene con problemas familiares? ¿Hace cuánto tiempo? Pero llegó el día en que eso va a terminar. Llegó el día que finaliza. ¿Por qué? Porque Jesús vino. Cuando Jesús viene a nuestra vida, eso tiene que terminar. ¿Se acuerdan que a Moisés, todas las cosas que pasaron a Moisés, más que eso imposible? Lo quería matar el faraón, lo quería matar a todos los varones, Dios lo guardó, lo puso, se podría haber ahogado en el río, pero Dios lo guardó ahí también. Lo pudo haber matado el faraón cuando se enteró que él estaba uno de los que defendía al pueblo de Israel, pero de ahí Dios lo guardó. Estuvo 40 años en desierto y ahí Dios lo guardó. ¿Por qué lo guardó? Porque Dios tenía un propósito y Dios lo sabe. Así que todo lo que te haya pasado en la vida, porque a veces recordamos lo que me pasó cuando era chico, me pasó esto, recordamos, pero Dios tuvo un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con tu vida en esta mañana. Por eso que hemos venido a este lugar, por eso venimos a la iglesia,
Porque Dios tiene un propósito para nosotros. No es solamente levantarnos a la mañana, ir a trabajar, volver a la casa, bañarnos, ir a dormir, levantar, sino que Dios tiene un propósito. En el lugar donde tú estás trabajando, Dios te va a usar. Dios tiene un propósito en el lugar mismo donde estás trabajando. No necesitamos ir a las misiones, no necesitamos ir al África, sino que Dios, tanta bendición tenemos en Argentina que Dios nos manda gente de todos los países. No tenemos que ir a China para predicar, sino que tenemos a los chinos. No tenemos que ir a Bolivia a predicar, pero tenemos a los bolivianos. No tenemos que ir a Perú a predicar, sino que tenemos los peruanos. Así que tenemos la gente que podemos hablar de Cristo. Amén. Así que Dios te preparó con un propósito. Y dice, ¿hace cuánto tiempo? Y Dios en la mañana te dice, ¿hace cuánto tiempo que estás así? ¿Se acuerda cuando Eliseo estaba con el criado y los sirios los rodearon? Los rodearon a todos y el siervo estaba con miedo. Y le dice Eliseo a Dios, abrile los ojos para que vea el ejército que tú nos estás cuidando. Hay un ejército alrededor tuyo cuidándote, por eso estás hoy acá. Hay un ejército de Dios, hay ángeles que están cuidando nuestra vida, hay ángeles que han guardado hasta el día de hoy, en todo momento. Y cada uno puede contar historias de cómo quizás Dios lo guardó su vida, ¿no? Tantas cosas que nos ha pasado, pero Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y podemos relatar tantos versículos en la Biblia de personas que Dios los ha guardado, que Dios ha guardado sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios quería usar su vida. Y dice, tráelo acá, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron, ¿cómo nosotros lo pudimos hacer? Este género no sale sino con ayuno y oración. Es importante que nosotros podamos creer, podamos orar, buscar a Dios, que en nuestra vida pueda fluir la unción del Espíritu Santo. Jesús, los milagros, tenga presente esto, que los milagros que Jesús hizo, nunca lo hizo como Dios. Dios, si no cualquiera podría hacer esos milagros, sino que Jesús hizo los milagros como hombre, como cualquiera de nosotros. No era que era un superhombre, no, un hombre cualquiera. Y él hacía los milagros como hombre para demostrarnos que nosotros también podemos hacerlo. De la misma manera podemos hacerlo. Dice que yo rogaré al Padre, enviará otro Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros. Y mayores cosas haréis. Mayores cosas. ¿Sabes por qué no nos da resultado? Porque nunca lo hacemos. Nunca pensamos que Dios puede usar a mi vida. Nunca pensamos que Dios va a usar a una persona tan insignificante como yo. Pero Dios va a usar tu vida en el lugar donde estás. Y Dios puede usar a tu familia. Tú eres un eje especial en tu familia. Por algo Dios te puso en esa familia. Por eso que la luz, cuando la luz llega a un hogar, a una familia, no importa cuántos son, puede ser uno, empieza a alumbrar y todos los demás van a empezar a conocer al Señor. ¿Amén? ¿Lo crees eso? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con tu vida, con tu hogar, con tus familiares. No importa que sean incrédulos, no importa que sean lo que sea, pero Dios va a hacer un milagro en su vida. Porque Dios nos llamó con un propósito. ¿Se acuerda de Epimeset? ¿Epimeset era? Sí. Algo así, ¿no? Mefiboset. Usted dice, Mefiboset. Raro, ¿no? Nombre. ¿Por qué no pusieron Juan y María? Y Mefiboset había perdido todo. Perdió la familia, perdió el papá, murió el abuelo. Ni abuelo tenía, pobre chico, ¿no? Porque no tuviera abuelo. ¿Qué pasaría de nuestros nietos si no tuvieran abuelo, ¿no? Dice que él, y no solamente que a los 5 años se cae y queda paralítico.
Y si vio que si mataban al abuelo, mataron al padre, seguramente la próxima soy yo. Y ahora tenemos un nuevo rey. Entonces, el rey nuevo que era David, ¿cuántas cosas les pasó a David? ¿Conocen la historia de David? Estaba trabajando, había salvado la vida de todo el pueblo de Dios, de Saúl. Él tocaba cuando el demonio venía a atormentar a Saúl, y mientras que él estaba sentado, Saúl agarraba la lanza y nunca le podía pegar. Vio la historia de ese diálogo, muy interesante. Agarraba a Saúl la lanza mientras estaban comiendo en la familia, porque era el yerno. Lindo suegro tenía. Dice que agarraba la lanza y dice, ¿y sabe por qué lo hacía? Por celo. Porque era más importante. Si nosotros tenemos a alguna persona al lado nuestro más importante que nosotros, gloria a Dios. Si Dios levanta personas de la iglesia mejores que el pastor que tiene, gloria a Dios. Es importante eso. Pero Saúl, ¿qué hacía? Le tiraba la lanza. Pero nunca le podía pegar. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con David. ¿Usted cree que David es mayor o más importante que cualquiera de nosotros? De ninguna manera. Si Dios guardó la vida, ¿y cuántas veces tuvo que pelear con los enemigos, con los amigos? Tenía enemigos por todos lados, amigos y enemigos, ¿no? Tenía todo. Pero ¿sabe qué? Dios estaba con él. Por eso el tema, lo que quiero decirte, que Dios te guardó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy guardó tu vida, guardó tu familia. Y Dios va a seguir guardando tu familia, va a guardar tu vida, porque Dios nos ama. Aunque nos portemos mal, aunque tu familia esté en cualquier cosa, Dios nos ama. Su amor es eterno. Él nos ama aunque pecamos. Él nos ama, sigue amando, no ama el pecado, pero Él nos sigue amando. Él nos quiere igual. Por eso que Dios te llamó en esta mañana, para que podamos compartir esta palabra. Para que si te sentiste mal, te sentiste que no sos nada, quizás el diablo te quiso matar tantas veces, pero hoy estás acá y tenés una familia, porque Dios tenía un propósito en tu vida. Hay una canción, me encantó, la bajé de internet. Hay una canción que si la tenés, ahí está en el papelito, ahí. El último, 459, habla de eso, que David decía, hay alguien de la casa de David, de Jonatán, porque David hizo una alianza con Jonatán, el hijo de Saúl. Eran amigos. Cuando el papá lo quería matar, Jonatán lo guardaba, lo cuidaba. Eso es bueno, tener amigos. Esos son los amigos que necesitamos, ¿no? Dice que estaban ahí y pasó el tiempo. Y dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Vamos a ponernos de pie en esta hora. Ahí David le está preguntando, que yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, que va a ser misericordia